Hola, soy Sofía. Mi madre me culpó del crimen que cometió mi hermano. Y en ese instante, mientras sus palabras llenas de veneno flotaban en el aire de nuestra lujosa sala, entendí que para ella yo siempre sería el problema, la pieza defectuosa en su colección de perfecciones. Fue la última vez que sentí la necesidad de buscar su aprobación. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar lo que hagas, para tu familia siempre serás el culpable de todo? Antes de contarte qué fue exactamente lo que pasó en esa sala, cuando me miró con esos ojos llenos de hielo y me acusó de arruinar a su hijo perfecto, déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte el momento en que descubrió que la debilidad, de la que tanto se quejaba, se convertiría en su peor pesadilla, justo frente a sus propios ojos. La casa de mis padres en Coral Gables siempre se sintió más como un museo que como un hogar. Cada objeto, desde los jarrones de diseñador hasta los cuadros abstractos en las paredes, estaba colocado para impresionar, no para dar calidez. En ese escenario frío y calculado, mi familia interpretaba sus roles a la perfección. Mi madre, Elena, era la matriarca obsesionada con el estatus. Mi hermano mayor, Alejandro, era el heredero dorado, el exitoso abogado corporativo que cumplía cada una de sus expectativas. Y luego estaba yo, la decepción silenciosa, la que, según la versión oficial de mi madre, había sido demasiado débil para terminar la carrera de Derecho y había optado por una vida modesta y sin ambición. El conflicto no era algo que se gritara. Era un veneno que se administraba en dosis diarias de miradas, suspiros y comparaciones dolorosas. No había reunión familiar en la que mi madre no encontrara la manera de alabar el último logro de Alejandro. Si no era su nuevo BMW Serie 7 estacionado en la entrada, era el Rolex que brillaba en su muñeca, un regalo por cerrar un trato millonario. Ella hablaba de sus logros con un orgullo que casi dolía físicamente, y luego, como un movimiento ensayado, su mirada se posaba en mí y con un suspiro teatral, decía algo como: «Si tan solo Sofía tuviera esa misma ambición». La frase quedaba flotando en el aire, cargada de decepción, y todos en la mesa bajaban la vista, incómodos. Mi hermano simplemente sonreía, una sonrisa complaciente de quien está acostumbrado a ser el centro del universo y no tiene la menor intención de compartir el trono. Yo, por mi parte, aprendí a tragarme la humillación junto con la comida. Durante años, aprendí a hacerme pequeña en esas reuniones. Me sentaba en el rincón más alejado del enorme sofá de cuero blanco, esperando que pasara la tormenta de cumplidos para mi hermano y las indirectas para mí. La narrativa oficial, cuidadosamente construida por mi madre, era que la presión de la Facultad de Derecho me había quebrado. Nadie nunca cuestionó esa versión. Era más fácil para todos aceptar que yo era el eslabón débil que enfrentar la verdad. Yo me había alejado de ese mundo, porque vi la podredumbre que se escondía debajo de la superficie brillante. Vi cómo Alejandro usaba la ley no para buscar justicia, sino para torcerla a su favor, y cómo mis padres lo aplaudían. Decidí que prefería ser un fracaso a sus ojos que un éxito en sus términos. Corté lazos financieros con ellos y empecé mi propia vida, una que ellos consideraban un fracaso monumental. Mi padre, Carlos, era un espectador silencioso en este teatro familiar. Siempre estaba ahí, detrás de su periódico o con la mirada perdida en el jardín impecable, pero nunca intervenía. Su silencio era casi peor que las palabras de mi madre. Era una validación tácita, un permiso para que ella continuara con su desprecio. «No me meteré en esto», que sonaba a «ella tiene razón». A veces, cuando las críticas de mi madre eran particularmente crueles, yo buscaba su mirada, esperando una pizca de apoyo, un gesto que me dijera que él no estaba de acuerdo, pero nunca llegaba. Sus ojos grises simplemente se desviaban, encontrando algo infinitamente más interesante en la pared o en su copa de vino. Su pasividad me enseñó una lección dura. La indiferencia de quien debería protegerte duele tanto como el ataque de quien te hiere. Él era cómplice con su inacción.
La noticia del arresto de Alejandro no llegó como un estallido, sino como un susurro helado que congeló el aire de la mansión. Fraude financiero, malversación de fondos, cargos federales. Las palabras sonaban extrañas, ajenas a la imagen de perfección que mi madre había construido. Las primeras llamadas no fueron de preocupación por él, sino a los abogados más caros de Miami. El problema no era el crimen que había cometido, sino la mancha que podría dejar en el impecable apellido de la familia. La vergüenza pública era el verdadero enemigo, no la falta de ética de su hijo. Yo observé todo desde la distancia, sintiendo una extraña mezcla de tristeza por el desastre y una fría confirmación de lo que siempre había sabido. El imperio de mi familia estaba construido sobre cimientos muy frágiles y moralmente cuestionables. Una semana después, mi madre convocó una reunión familiar de emergencia. El aire en el salón era denso. Olía a perfume caro y a pánico contenido. Mi padre no dejaba de servirse whisky, con la mano temblorosa. Elena caminaba de un lado a otro sobre la alfombra persa, con la mandíbula apretada y una furia contenida en cada uno de sus movimientos. No lloraba por su hijo. Estaba furiosa por la humillación pública, por cómo los titulares de los periódicos manchaban su reputación. Yo me senté en silencio, simplemente porque me habían llamado. No tenía nada que decir. Sabía que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Esperé, observando cómo la mujer que me dio la vida buscaba desesperadamente a alguien a quien culpar. Porque en su mundo, su hijo dorado nunca podía ser el responsable de sus propios errores. Finalmente, se detuvo. Sus ojos, fríos como el mármol del piso, se clavaron en mí. Yo no había dicho una sola palabra, pero para ella, mi sola presencia era una provocación, un recordatorio de que no todo en su vida era perfecto. «Esto es tu culpa», siseó, y la acusación resonó en el silencio absoluto de la habitación. Vi la confusión en el rostro de mi padre por un segundo, antes de que volviera a esconderse detrás de su vaso. «¿Tu debilidad?», continuó Elena, su voz ganando fuerza. «Tu fracaso constante, tu falta de ambición, todo eso lo desmoralizó. Le quitaste el ánimo. Tú trajiste esta vergüenza sobre nosotros». No sentí ganas de llorar. Sentí una ola de rabia fría, tan intensa que me paralizó por un segundo. La absurdidad de sus palabras fue como un golpe que, en lugar de doler, rompió el último hilo que me unía a ella. No dije nada. No me defendí. No intenté razonar con una mujer que había decidido reescribir la realidad para proteger a su hijo dorado y sacrificarme a mí en el proceso. Simplemente la miré, y por primera vez en mi vida, ella no vio en mis ojos a la hija que buscaba su aprobación. Vio a una extraña. Me levanté lentamente del sofá, y mientras ella me miraba esperando una reacción, una disculpa, cualquier cosa, yo solo pensaba en una cosa: el expediente del caso de Alejandro. Con su nombre completo y los cargos detallados, había llegado a mi escritorio en la fiscalía esa misma mañana. Ella no necesitaba mi defensa verbal. La verdad no se grita, se demuestra. Y yo estaba a punto de demostrarla de la manera más silenciosa e implacable posible. No como su hija, sino como la fiscal asignada al caso. Salí de esa casa sin mirar atrás. El sonido de la pesada puerta de roble cerrándose a mi espalda fue como el punto final de una oración que había tardado 27 años en escribirse. Mientras caminaba hacia mi modesto Toyota, estacionado a una distancia prudente del Porsche de mi padre y el Mercedes de mi madre, sentí el aire húmedo de Miami en mi piel, pero por dentro estaba helada. La acusación de mi madre no me había hecho llorar, me había vaciado. Era como si finalmente hubiera entendido que el amor que yo buscaba en esa casa era un espejismo, una ilusión que me había mantenido prisionera durante demasiado tiempo. Conduje por las calles arboladas de Coral Gables, pasando por mansiones que parecían fortalezas, y por primera vez no sentí envidia ni resentimiento. Sentí lástima. Lástima por ellos, atrapados en su jaula de oro, tan preocupados por las apariencias que eran incapaces de ver la verdad, incluso cuando ésta les explotaba en la cara. El viaje a mi pequeño apartamento en Brickell se sintió eterno.
Cada semáforo en rojo era una pausa forzada para que las palabras de mi madre rebotaran en mi cabeza. Tu debilidad, tu fracaso, trajo esta vergüenza. ¿Mi debilidad? ¿La debilidad de elegir una vida con propósito en lugar de una con privilegios? ¿La debilidad de trabajar día y noche para construir algo por mí misma, sin depender del apellido Vargas? La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Ellos, con sus contactos, sus abogados de miles de dólares la hora, y su pánico a la opinión pública, eran los débiles. Yo, que había enfrentado la vida con mis propias herramientas, que había pagado mis propias cuentas y que había encontrado mi vocación lejos de su sombra, era la que ahora cargaba con la culpa de sus crímenes. El motor de mi viejo auto zumbaba, un sonido constante y humilde que contrastaba con el silencio ensordecedor que había dejado atrás en esa sala de estar. Una vez en mi apartamento, el contraste fue aún más evidente. No había mármol italiano ni obras de arte abstracto, solo mis libros, mis plantas y una vista de la ciudad que me había ganado con mi propio esfuerzo. Me serví un vaso de agua, no un whisky de 18 años como mi padre, y me senté en mi sofá desgastado. Fue entonces cuando la rabia fría comenzó a derretirse, dando paso a un dolor profundo y antiguo. Recordé todas las veces que me sentí invisible en esa casa, todas las navidades en las que los regalos de Alejandro eran autos o viajes, y los míos, una ocurrencia tardía. Recordé el día que les dije que quería ser fiscal, y la risa condescendiente de mi madre. ¿Fiscal? ¿Para qué, Sofía? Para ganar una miseria y lidiar con la basura de la sociedad. Tu hermano maneja millones. Eso es tener poder de verdad. En ese momento, sus palabras me hirieron. Ahora, entendía que su definición de poder era tan hueca como su corazón. La mañana siguiente, en la oficina, todo se sentía diferente. El bullicio habitual de la fiscalía, los teléfonos sonando, los colegas discutiendo casos, todo parecía un ruido de fondo lejano. Sobre mi escritorio, esperándome, estaba el expediente. Una carpeta de cartón color manila, gruesa y pesada. En la etiqueta, escrito en una tipografía impersonal, estaba su nombre: Estado versus Alejandro Vargas. Lo miré durante varios minutos antes de atreverme a tocarlo. Era surrealista. El mismo nombre que había escuchado en discursos de alabanza durante toda mi vida. Ahora estaba asociado a los cargos de fraude electrónico y conspiración. Abrí la carpeta, y la primera página era una foto de su fichaje policial. Su rostro, generalmente bronceado y sonriente, se veía pálido, arrogante y asustado, todo al mismo tiempo. Esa foto era la prueba de que el castillo de naipes de mi familia finalmente se había derrumbado. Mi jefe, el fiscal de distrito, me había asignado el caso sin saber la conexión familiar. Para él, yo era Sofía Morales, una de sus fiscales más tenaces y detallistas, la que había ganado casos que otros consideraban perdidos. Mi apellido de soltera, el de mi abuela materna, era mi escudo. Una decisión que tomé cuando empecé mi carrera para distanciarme del peso y las expectativas del apellido Vargas. Nadie en mi vida profesional sabía de mi familia. Era mi secreto, mi ancla a la realidad que yo había elegido. Ahora, ese secreto se había convertido en una bomba de tiempo. Tenía la obligación ética de informar a mi superior sobre el conflicto de intereses. Podía pedir que me recusaran, entregar el caso a otro fiscal y lavarme las manos. Por un momento, la idea fue tentadora. Sería lo más fácil. Sería lo que la débil Sofía que mi madre había inventado haría. Pero mientras miraba los documentos, las hojas de cálculo, los correos electrónicos incriminatorios que detallaban cómo Alejandro había estafado a docenas de inversores, muchos de ellos personas mayores que habían perdido los ahorros de toda su vida, algo cambió dentro de mí. Esto ya no era sobre mi madre, ni sobre la humillación, ni siquiera sobre mi hermano. Era sobre esas víctimas. Era sobre la justicia que yo había jurado defender. Recordé las palabras de un viejo profesor de Derecho, el único que me había apoyado cuando decidí seguir este camino. La justicia no tiene familia, Morales. Es ciega por una razón.
Si alguna vez tienes que elegir entre la lealtad y la ley, recuerda para quién trabajas realmente. Recusarme sería una traición, no a mi familia, sino a todo en lo que creía. Sería, en el fondo, darle la razón a mi madre. Sería admitir que era débil. Tomé una decisión. No le diría nada a mi jefe todavía, no por ocultar la verdad, sino porque necesitaba entender el caso a fondo, sin prejuicios. Me sumergí en el expediente durante días, trabajando hasta tarde, analizando cada transacción, cada testimonio. La evidencia era abrumadora, un monumento a la arrogancia y la codicia de mi hermano. Él no solo había cometido un error, había construido un elaborado esquema para enriquecerse a costa de la confianza de la gente. Cada página que leía era como una capa de piel que se desprendía, revelando al monstruo que se escondía detrás del hijo perfecto. La imagen del hermano que me llevaba al parque de niñas se desvaneció, reemplazada por la de un criminal calculador que no sentía remordimiento alguno. El dolor familiar se transformó en una fría determinación profesional. Él no era mi hermano en esa carpeta, era el acusado. Una noche, mientras estaba en mi oficina rodeada de documentos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero sabía quién era. Contesté. La voz de mi padre, temblorosa por el alcohol y la desesperación, sonó al otro lado. Sofía, tu madre me contó lo que pasó. Está muy alterada. No hubo una disculpa, no hubo una pregunta sobre cómo me sentía, solo preocupación por el estado de mi madre. Solo te llamo para pedirte que pienses en la familia, en el apellido. Alejandro cometió un error, pero sigue siendo tu hermano. No dejes que el rencor te ciegue. La pasividad de siempre, ahora convertida en una súplica cobarde. No es rencor, papá. Se llama evidencia. Le respondí con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Y la evidencia es bastante clara. Hubo un largo silencio antes de que colgara. Esa llamada fue el último clavo en el ataúd de mi antigua vida. Al día siguiente, entré en la oficina de mi jefe. Le expliqué la situación con calma y profesionalismo. Le conté quién era Alejandro Vargas, y le ofrecí formalmente recusarme del caso para evitar cualquier apariencia de incorrección. Esperaba que aceptara, que me quitara ese peso de encima, pero él me miró fijamente por un largo momento, sus ojos evaluándome. Morales, dijo finalmente. He visto tu trabajo en los últimos 3 años. Eres la persona más indicada para este caso precisamente porque conoces el mundo del que viene este tipo. No veo un conflicto, veo una ventaja. La decisión es tuya, pero si me preguntas, quiero que te quedes. La justicia no debe verse afectada por los lazos de sangre. Sus palabras fueron una validación que nunca había recibido de mi propia familia. Me dio la fuerza que necesitaba. Me quedo, le dije, y al decirlo, sentí que la vieja Sofía, la que buscaba aprobación, moría para siempre. Con la bendición de mi superior, mi enfoque se volvió implacable. Ya no había dudas ni vacilaciones. Mi equipo y yo preparamos el caso con una meticulosidad quirúrgica. Cada pieza de evidencia fue catalogada, cada testimonio preparado. Yo conocía las tácticas de los abogados que mi familia seguramente había contratado. El tipo de abogados que usan el dinero y la influencia para enturbiar las aguas y crear dudas razonables donde no las hay. Conocía su arrogancia porque había crecido rodeada de ella, pero ellos no me conocían a mí. No conocían a la fiscal que se había forjado en el fuego de su desprecio. Mi madre me había acusado de traer la vergüenza a su familia. Lo que ella no sabía era que yo no traería la vergüenza, traería la verdad. Y la verdad, presentada bajo el peso de la ley, iba a ser mucho más devastadora que cualquier escándalo mediático. Las semanas previas al juicio fueron un torbellino de trabajo. No tuve más contacto con mi familia. Sus intentos de comunicación, a través de mensajes de texto y llamadas de tíos y primos lejanos, fueron ignorados. Me blindé por completo, enfocada únicamente en el caso. Mi pequeño apartamento se convirtió en mi santuario y mi cuartel general. Las noches las pasaba repasando declaraciones, construyendo la línea de tiempo del fraude,
anticipando cada posible argumento de la defensa. No sentía odio ni deseo de venganza. Sentía un profundo y pesado sentido del deber. Era como si toda mi vida, cada humillación, cada palabra hiriente, cada momento de invisibilidad, me hubiera estado preparando para este preciso instante. Mi madre pensaba que me había roto, pero no me había roto. Me había afilado. Estaba a punto de entrar en esa sala de tribunal no como su hija fracasada, sino como la encarnación de la justicia que ellos siempre habían creído que podían comprar y manipular. El día del juicio se fijó en el calendario como una sentencia. Faltaban 3 semanas. El aire en la fiscalía se cargó de una electricidad palpable, una mezcla de anticipación y nerviosismo que se sentía en cada pasillo. Para mis colegas, era otro caso de fraude de alto perfil, uno de esos que garantizan cobertura mediática y ponen a prueba la reputación de la oficina. Para mí, era un punto de no retorno. Cada mañana, al llegar a mi cubículo, sentía el peso de esa fecha. No era el peso del trabajo, sino el de la historia personal que se entrelazaba con cada documento legal. Intentaba separar a Sofía Vargas, la hija, de Sofía Morales, la fiscal, pero era imposible. Eran 2 partes de la misma persona, y ambas caminaban juntas hacia una colisión inevitable en esa sala del tribunal, un lugar diseñado para la verdad, sin importar cuán dolorosa o inconveniente fuera para la familia que había dejado atrás. El equipo legal de mi hermano era exactamente lo que esperaba. Una de las firmas más caras y agresivas de Miami, conocida por su habilidad para convertir hechos sólidos en arenas movedizas de duda. Su estrategia inicial se hizo evidente en las primeras mociones previas al juicio. No atacaban la evidencia directamente, porque sabían que era sólida. En su lugar, comenzaron a construir una narrativa. Alejandro no era un estafador, era un innovador incomprendido. No era un criminal. Era un joven genio de las finanzas que había asumido demasiados riesgos. Pintaban a las víctimas no como jubilados que habían perdido todo, sino como inversores sofisticados que conocían las reglas del juego. Era una táctica repugnante y predecible, diseñada para apelar a un jurado que podría sentirse intimidado por las complejidades financieras y optar por la explicación más simple y menos condenatoria. Observé su juego de sombras con una mezcla de desprecio profesional y familiaridad personal. Era el mismo tipo de arrogancia con la que había crecido. Entonces, llegó el ataque personal. Una mañana, encontré en mi escritorio una moción formal para recusarme del caso. Los abogados de Alejandro argumentaban que mi historia familiar conflictiva y mi evidente animadversión personal me hacían incapaz de llevar el caso de manera imparcial. La moción estaba redactada en un lenguaje legal frío, pero cada palabra era una daga afilada, citando mi decisión de usar el apellido de mi abuela como prueba de mi deseo de distanciarme y dañar a la familia Vargas. Leí el documento una y otra vez, y la ironía me quemaba por dentro. Usaban mi propia búsqueda de identidad, mi intento de escapar de su sombra, como un arma para descalificarme. Estaban intentando usar la misma narrativa de hija resentida y fracasada que mi madre había creado, pero esta vez, en un escenario legal. No me permití sentir la herida. En su lugar, sentí una oleada de furia helada que agudizó mi enfoque. Iban a descubrir lo equivocados que estaban sobre mí. Pasé las siguientes 48 horas sin apenas dormir, redactando mi respuesta a la moción. No fue una defensa emocional, sino un argumento legal impecable. Detallé mi historial en la fiscalía, mis tasas de condena, y cité precedentes legales que establecían que las relaciones familiares, por sí solas, no eran motivo de recusación si el fiscal podía actuar con objetividad. Argumenté que mi conocimiento del entorno de mi hermano no era un prejuicio, sino una herramienta para comprender la complejidad del caso. Cada oración era precisa, cada cita legal, irrefutable. Le entregué mi respuesta a mi jefe, quien la leyó en silencio y, al terminar, simplemente asintió con una media sonrisa. «Bien hecho, Morales», dijo. Una semana después, el juez emitió su fallo. Moción denegada.
La decisión fue una pequeña victoria, pero significativa. Les había demostrado que en mi terreno, sus tácticas de manipulación emocional no tenían poder. El juego se jugaría según mis reglas, las reglas de la ley. Pensé que eso los detendría, que entenderían que los ataques personales eran inútiles. Me equivoqué. Una tarde, la recepcionista me llamó por el intercomunicador. Su voz sonaba nerviosa. Fiscal Morales, hay una mujer aquí que insiste en verla. Dice que es su madre. Mi corazón se detuvo por un segundo. Elena. Aquí. En mi lugar de trabajo. Le dije a la recepcionista que no la dejara pasar y que yo bajaría. Cuando llegué al vestíbulo, la vi. Estaba de pie junto al detector de metales, luciendo un traje de Chanel impecable y un reloj Cartier que brillaba bajo las luces fluorescentes del edificio gubernamental. Parecía un cisne en un estanque de patos, completamente fuera de lugar, y, aún así, exudando un aire de superioridad. Su rostro, generalmente sereno y controlado, estaba tenso. Sus ojos me buscaron con una mezcla de furia y desesperación. Por primera vez, la vi sin su armadura de anfitriona perfecta. La vi asustada. Sofía, tenemos que hablar, dijo en voz baja pero imperativa, como si estuviera dando una orden a un sirviente. No aquí, señora Vargas, le respondí, usando su apellido a propósito, creando una barrera formal entre nosotras. Su rostro se contrajo. No me llames así. Soy tu madre. ¿Qué crees que estás haciendo? Estás destruyendo a esta familia. Tu hermano te necesita. Sus palabras eran las mismas de siempre, un cóctel de culpa y obligación. Pero esta vez, no tuvieron efecto. La miré directamente a los ojos, sin parpadear. Mi trabajo es buscar justicia para las personas a las que su hijo estafó. Personas que perdieron los ahorros de toda su vida por su codicia. Esa es mi única obligación en este momento. Su mandíbula se apretó. No te atrevas a hablarme de obligación. La tuya es con tu sangre. Te di todo, una vida que nunca hubieras tenido por ti misma, y así es como me pagas, humillándonos públicamente. La conversación estaba atrayendo miradas. Los guardias de seguridad observaban con cautela desde la distancia. Usted no me dio todo, le dije, mi voz firme y sin temblar. Me dieron una jaula de oro y me dijeron que debía estar agradecida por ella. Yo elegí la libertad. Ahora, si me disculpa, tengo un caso que preparar. Le pido que se retire. No puede estar aquí. Su incredulidad se transformó en una furia abierta. No me iré a ninguna parte hasta que entres en razón. Soy tu madre y me vas a escuchar. Levantó la voz, rompiendo la quietud del vestíbulo. En ese momento, la vi no como una figura de autoridad, sino como una niña malcriada a la que le habían negado su capricho. Con una calma que no sentía por dentro, levanté mi mano e hice una seña a los guardias de seguridad. Mori, esta mujer me está acosando. Por favor, escóltenla fuera del edificio. La expresión en el rostro de mi madre, al ver a los dos uniformados acercarse a ella, fue una imagen que nunca olvidaré. Fue la primera vez en su vida que alguien le decía que no y lo hacía cumplir. Mientras la escoltaban hacia la salida, ella no gritó. Su rostro se convirtió en una máscara de humillación y odio puro. Me lanzó una última mirada. Una mirada que prometía una guerra sin cuartel. Regresé a mi oficina con las piernas temblando, pero con una claridad mental absoluta. La visita de mi madre, diseñada para quebrarme, había logrado exactamente lo contrario. Me había demostrado que no había nada que salvar, ningún puente que reconstruir. Había cortado el último lazo emocional que me ataba a ella. Me senté en mi escritorio y miré la pila de expedientes. Ya no había conflicto interno. Ya no había una hija luchando contra una fiscal. Solo había una mujer con un trabajo que hacer, y una determinación de acero para hacerlo bien, sin importar el costo personal. El enfrentamiento no me había debilitado. Me había liberado. 2 días después, cuando la tensión de la visita de mi madre comenzaba a disiparse, uno de los investigadores de mi equipo entró en mi oficina, con una expresión de emoción contenida. «Jefa, tienes que escuchar esto», dijo, colocando un pequeño dispositivo de audio sobre mi escritorio.
Lo obtuvimos de una fuente confidencial. Es una llamada que Vargas le hizo a un amigo desde la cárcel, usando el teléfono de otro recluso. La grabaron. Me puse los auriculares, mi corazón latiendo con fuerza. Primero, escuché la voz arrogante y familiar de mi hermano, quejándose de la comida de la prisión. Luego, la conversación giró hacia el caso, y entonces lo escuché reír, una risa genuina y despreocupada. «No te preocupes por mí», le decía a su amigo. «Mi viejo contrató a los mejores. Van a hacer que mi hermana, la santita fracasada, parezca una idiota vengativa. ¿Te imaginas? Ella, tratando de meterme en la cárcel. Siempre fue la débil de la familia». Seguí escuchando, paralizada, mientras él se burlaba de las víctimas, llamándolos viejos codiciosos que se lo merecían. Se jactaba de tener dinero escondido en cuentas en el extranjero y de cómo, en cuanto saliera, se compraría un yate nuevo para celebrar. No había ni una pizca de remordimiento, solo una arrogancia sin límites y un desprecio absoluto por todos, incluida yo. Apagué la grabación y me quité los auriculares. El silencio de mi oficina era ensordecedor. Cualquier duda, cualquier minúsculo vestigio de compasión o de recuerdo del hermano que una vez fue, se evaporó en ese instante. Esa grabación no era solo una pieza de evidencia. Era la verdad desnuda, cruda y fea. Era la justificación final de todo lo que estaba haciendo. Mi madre me había acusado de ser débil y de traer la vergüenza a la familia. Pero la voz en esa cinta, la voz de su hijo perfecto, era la encarnación de la verdadera podredumbre que yo estaba a punto de exponer ante el mundo. Y ahora, tenía su propia voz para ayudarme a hacerlo. La grabación de la llamada de mi hermano se convirtió en el ancla de mi determinación. Cada vez que sentía una punzada de duda, un eco de la niña que una vez buscó la aprobación de su familia, volvía a reproducir sus palabras en mi mente. Su risa, su desprecio por las personas que había arruinado, su burla hacia mí, la santita fracasada. Todo eso borraba cualquier rastro de compasión. Ya no se trataba de una pelea familiar llevada a un tribunal. Se trataba de detener a un hombre que creía que estaba por encima de la ley, por encima de la decencia humana. La grabación no era solo una prueba de su carácter, era el combustible que alimentaba mi motor. Me recordaba constantemente por qué estaba haciendo esto, no por venganza, sino porque personas como él, protegidas por el dinero y el poder, debían ser enfrentadas con la única fuerza que no podían comprar, la verdad. Él mismo me había dado el arma más poderosa de todas, la claridad moral para seguir adelante sin mirar atrás. Las últimas semanas antes del juicio fueron un borrón de noches largas y días aún más largos. Mi apartamento, que antes era mi refugio, se transformó en una extensión de mi oficina, con documentos legales cubriendo cada superficie disponible. Vivía a base de café y una determinación casi febril. Mi equipo y yo trabajamos sin descanso, preparando a los testigos, organizando miles de páginas de evidencia financiera y construyendo una narrativa para el jurado que fuera simple, directa e irrefutable. Trazamos el viaje de cada dólar robado, desde las cuentas de jubilación de nuestras víctimas hasta los paraísos fiscales donde mi hermano los había escondido. No dejé ninguna piedra sin remover. Me sumergí tan profundamente en los detalles del caso que el mundo exterior, con su ruido y sus distracciones, dejó de existir. Solo importaba una cosa: estar lista, estar más preparada que ellos, más inteligente que ellos, más implacable que ellos. A medida que se acercaba la fecha, el nombre Vargas comenzó a salpicar los noticieros locales y los periódicos financieros. Heredero de Miami enfrenta cargos federales por fraude millonario, decían los titulares. Era extraño ver el apellido que una vez me había pesado tanto, ahora asociado públicamente con la desgracia. Sentía una desconexión total, como si estuvieran hablando de otra familia. Yo era Sofía Morales, la fiscal, y mi trabajo era limpiar el desastre que ellos habían creado. Evitaba las noticias, pero era imposible ignorarlo por completo. En la cafetería, escuchaba a la gente susurrar sobre el caso,
especulando sobre la arrogancia de los ricos. Nadie sabía que la mujer que estaba a su lado, pidiendo un café negro, era la persona encargada de asegurar que esa arrogancia finalmente tuviera consecuencias. Mi anonimato era mi armadura, un escudo que me permitía moverme por el mundo sin el peso de su historia. Justo cuando pensaba que mi familia había agotado sus intentos de manipulación, recibí una llamada de mi tía Isabela, la hermana de mi madre. Su tono era dulce, casi meloso, lleno de una falsa preocupación que reconocí al instante. «Sophie, mi niña, he estado pensando mucho en ti», comenzó. «Sé que todo esto es difícil, pero la familia es lo más importante. Tu abuela, que en paz descanse, no hubiera querido esto. Alejandro siempre te adoró cuando eras pequeña. ¿Recuerdas? Su estrategia era diferente a la de mi madre. No usaba la intimidación, sino la nostalgia, intentando apelar a una versión de mí que ya no existía. Escuché pacientemente su monólogo sobre la sangre, el perdón y la importancia de mantener las apariencias. Cuando terminó, mi respuesta fue tranquila pero firme. «Tía, te agradezco la llamada, pero mi decisión está tomada. Tengo que irme. Estoy en medio de algo importante. Tú». Colgué antes de que pudiera responder, cortando el último hilo de su red de chantaje emocional. Una de las tareas más difíciles, pero más necesarias, fue preparar a las víctimas para que testificaran. Me reuní con ellos en una sala de conferencias sin ventanas, un espacio anónimo que parecía absorber su dolor. Estaba el señor y la señora Peterson, una pareja de jubilados que habían invertido todos sus ahorros con mi hermano, soñando con viajar en sus años dorados. Ahora, enfrentaban la posibilidad de perder su casa. Estaba Ana, una madre soltera que había confiado el fondo universitario de su hijo a la firma de Alejandro. Sus ojos, llenos de una mezcla de vergüenza y rabia, contaban una historia que ninguna evidencia financiera podría transmitir. Escuchar sus testimonios, ver el impacto real y devastador de la codicia de mi hermano, solidificó mi propósito. Esto no era un drama abstracto sobre una familia rica. Era sobre vidas reales, futuros destruidos y una confianza traicionada de la manera más cruel posible. Les prometí que haría todo lo que estuviera en mi poder para que se hiciera justicia. Y en sus ojos, vi una frágil chispa de esperanza. La noche antes del juicio, el silencio en mi apartamento era casi palpable. Después de semanas de caos y trabajo incesante, todo estaba hecho. No había más documentos que revisar, ni más estrategias que planear. Estaba sola con mis pensamientos. Me acerqué a la ventana y miré las luces de Brickell parpadeando en la distancia. No sentía miedo, sino una extraña calma, la quietud que precede a la tormenta. Saqué de un cajón una vieja foto, una de las pocas que conservaba de mi infancia. En ella, un Alejandro adolescente me sostenía sobre sus hombros, ambos riendo a carcajadas en el jardín de la casa de Coral Gables. Por un instante, sentí una punzada de tristeza por esos niños, por la inocencia perdida y la familia que podría haber sido. Pero no duró mucho. Dejé la foto boca abajo sobre la mesa. Esa vida había terminado. Saqué del armario mi traje para el día siguiente. Una chaqueta y un pantalón sencillos, de color gris oscuro. No era Chanel, no era Prada. Era el uniforme de la mujer en la que me había convertido, por mí misma. La mañana del juicio amaneció clara y húmeda, un típico día de Miami. Mientras caminaba las pocas cuadras hasta el juzgado, sentí el pulso de la ciudad despertando. El olor a café y pan tostado de las panaderías, el sonido de los autobuses, la gente corriendo a sus trabajos. Era un mundo normal, ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse a puerta cerrada. El peso de mi maletín, lleno de los argumentos que sellarían el destino de mi hermano, se sentía real y sólido en mi mano. Al doblar la esquina, vi el circo mediático, cámaras, reporteros con micrófonos, furgonetas de noticias con sus antenas apuntando al cielo, todos esperando una imagen de la familia Vargas llegando con su séquito de abogados. Pasé entre ellos, una cara anónima en la multitud, mi corazón latiendo a un ritmo constante y controlado.
Nadie me prestó atención. Y eso era exactamente lo que quería. Mi poder no residía en ser vista, sino en lo que estaba a punto de hacer. Dentro del edificio del tribunal, el aire era frío y solemne. El eco de los pasos sobre el suelo de mármol, los susurros de los abogados y el murmullo de la gente esperando en los pasillos creaban una atmósfera de tensión contenida. Vi al equipo legal de mi hermano en la distancia. Estaban impecables en sus trajes de miles de dólares, riendo entre ellos, proyectando un aura de confianza invencible. Uno de ellos me vio y me dedicó una mirada condescendiente, la típica mirada de un abogado de una gran firma hacia una fiscal del Estado. Me veían como una funcionaria pública con exceso de trabajo y pocos recursos, una simple molestia que pronto apartarían del camino. No tenían ni idea de quién era yo, ni de la tormenta que estaba a punto de desatar. Dejé que me subestimaran. Su arrogancia sería su perdición, y mi mayor ventaja. Los minutos antes de entrar en la sala se sintieron como horas. Me quedé en el pasillo con mi segundo al mando, un joven fiscal brillante y ambicioso llamado David. Repasamos por última vez los puntos clave de mi declaración de apertura. ¿Lista, Sofía?, me preguntó, su voz mostrando un toque de nerviosismo en mi nombre. Asentí, respirando hondo. Más que lista. Me miré en el reflejo de una ventana del pasillo. Vi a una mujer cuyos ojos mostraban una fatiga profunda, pero también una determinación de acero que nunca antes había visto en mí. Escuché la voz de mi profesor de Derecho en mi cabeza, como un mantra. No levantes la voz. Mejora tu argumento. No necesitaba gritar. La evidencia gritaría por mí. La verdad tenía su propio volumen, y estaba a punto de resonar con una fuerza ensordecedora en esa sala. El alguacil abrió las pesadas puertas de madera de la sala del tribunal número 4. El sonido retumbó en el pasillo silencioso. Di un paso adelante y entré. La sala estaba llena a rebosar. Prensa, curiosos y las víctimas, todos sentados en los bancos de madera pulida. Sin girar la cabeza, sentí la presencia de mis padres en la primera fila. Su ansiedad era una energía palpable en el aire, pero no los miré. Mis ojos se fijaron en un solo punto, la mesa vacía de la fiscalía. Caminé con paso firme y decidido. El sonido de mis tacones era el único ruido en la sala expectante. Coloqué mi maletín sobre la mesa, abrí los cierres con un clic audible y saqué mis carpetas. Me senté, ajusté mi silla y levanté la vista, encontrándome por primera vez con la mirada de mi hermano, sentado junto a sus abogados. En sus ojos no vi miedo, solo la misma arrogancia de siempre. Sonrió levemente, una sonrisa que decía, «Buen intento, hermanita». No le devolví la sonrisa. Simplemente esperé. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El juez entró en la sala, un hombre de cabello gris y rostro severo, cuya presencia impuso un silencio inmediato. El murmullo de la multitud se desvaneció, reemplazado por una tensión casi religiosa. «Todos de pie», ordenó el alguacil, y el sonido de los bancos de madera fue el único ruido. Me puse de pie con los demás, sintiendo el peso de la toga negra sobre mis hombros, una armadura que me había ganado a pulso. Mi corazón latía a un ritmo firme y constante, como un tambor marcando el comienzo de una batalla. Eché un vistazo rápido a la primera fila. Mis padres estaban allí, sentados muy erguidos. Mi madre le susurraba algo al oído a mi padre, una sonrisa tensa pero confiada en su rostro. Aún creían que el dinero y el prestigio eran escudos infalibles contra la realidad, que sus abogados estrella convertirían este desagradable asunto en un mero malentendido. No tenían idea de lo que estaba por venir. Se abre la sesión del Tribunal del 11º Circuito Judicial. Preside el honorable juez Marcus Thorne, anunció el secretario. El juez se sentó, y nosotros también. Miró por encima de sus gafas los documentos que tenía delante y luego habló, su voz resonando en el silencio absoluto. Llamamos al caso número 2023, CR01-087, el Estado de Florida contra el señor Alejandro Vargas. Cada palabra pareció quedar suspendida en el aire. Miré a mi hermano. Estaba sentado en la mesa de la defensa, luciendo un traje a la medida que probablemente costaba más que mi salario de un mes.
Tenía una expresión de aburrimiento ensayado, como si todo esto fuera una pérdida de su valioso tiempo. Se inclinó para susurrarle algo a su abogado principal, un hombre de cabello plateado y reputación temible, y ambos compartieron una sonrisa cómplice. Alejandro ni siquiera me miró. Para él, yo era invisible, una pieza anónima del mobiliario judicial. El juez se aclaró la garganta. Veo que ambas partes están presentes. Señor Hamilton, dijo, dirigiéndose al abogado de mi hermano. ¿Está lista la defensa? El abogado se puso de pie con una fluidez practicada. Completamente lista, su señoría, respondió con una voz profunda y segura, diseñada para transmitir poder y control. El juez asintió lentamente, su mirada recorriendo la sala antes de posarse en mi mesa. El momento se estiró, volviéndose denso y pesado. Sentí las miradas de todos los presentes convergiendo en mí, en la figura solitaria que representaba al Estado. Y la fiscalía, continuó el juez, su tono formal e impersonal, está lista para presentar su declaración de apertura. El silencio que siguió a su pregunta fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. Era mi turno. El telón estaba a punto de levantarse. Tomé una respiración lenta y profunda, llenando mis pulmones con el aire frío y reciclado de la sala. El olor a papel viejo y cera para pisos me ancló al presente. Empujé mi silla hacia atrás. El sonido de sus patas rozando el suelo de linóleo fue un pequeño acto de rebelión contra el silencio opresivo. Me puse de pie, sintiendo cada centímetro de mi altura. La toga negra se sentía menos como una prenda, y más como una segunda piel. Alicé el frente con mis manos, un gesto deliberado para calmar el ligero temblor que sentía. Levanté la barbilla y miré hacia el estrado, directamente a los ojos del juez, evitando la tentación de buscar a mi familia entre la multitud. En ese instante, no era su hija, no era su hermana, era una oficial de la corte, un instrumento de la ley, y estaba lista. Fue entonces cuando sentí su mirada sobre mí, la de mi madre. Pude percibir su confusión sin siquiera tener que verla. Probablemente pensaba que me había levantado en un arrebato de emoción, una protesta silenciosa o simplemente una falta de decoro. Imaginé su rostro frunciéndose con desaprobación, la vergüenza recorriéndola al pensar que su hija, fracasada, estaba haciendo una escena en un lugar tan público. Seguramente se inclinó hacia mi padre para susurrar. ¿Qué demonios cree que está haciendo? En su universo, yo no tenía lugar en este escenario, y menos aún de pie, en el centro de la atención. Mi presencia allí, erguida y desafiante, era una anomalía que su mente, tan rígidamente estructurada, no podía procesar. La disonancia cognitiva debió ser abrumadora para ella. La voz del juez cortó el aire, clara, firme e inconfundible. Señora fiscal Morales, puede proceder cuando esté lista. Esas 4 palabras, señora fiscal Morales, fueron como una piedra lanzada a un lago en calma, y las ondas expansivas golpearon a mi madre con la fuerza de un tsunami. Escuché un jadeo ahogado proveniente de la primera fila, un sonido pequeño pero tan cargado de shock que pareció absorber todo el oxígeno de la sala. No me atreví a mirar. Mantuve mi vista fija en el jurado, pero podía sentir la energía de la habitación cambiar por completo. El universo cuidadosamente construido de mi madre, donde yo era la nota discordante, la decepción, el error, acababa de implosionar. La verdad, una verdad que yo había construido en silencio durante años, acababa de ser anunciada por la máxima autoridad de esa sala. Aunque no la miraba, podía visualizar su rostro con una claridad aterradora. La confusión inicial dando paso a una incredulidad paralizante. Sus ojos, siempre fríos y críticos, ahora estarían abiertos de par en par, saltando del juez hacia mí, la fiscal con la toga negra, y de vuelta, tratando de reconciliar 2 realidades imposibles. El color seguramente se había desvanecido de sus mejillas perfectamente maquilladas, dejando una palidez cerosa bajo las luces del tribunal. Su postura, siempre impecable, se habría desplomado. El traje de diseñador, el reloj de lujo, toda la parafernalia de su estatus,
De repente se verían como un disfraz ridículo, una armadura inútil contra la verdad desnuda que la estaba abofeteando en público. La mujer que creía tenerlo todo bajo control acababa de perderlo por completo. Su orgullo, ese orgullo monolítico sobre el que había construido su vida entera, se estaba haciendo añicos. Podía imaginar el horror filtrándose en su expresión a medida que la realización se asentaba en su mente como veneno. La hija a la que había llamado débil, la que había humillado y descartado por no tener ambición, no solo había triunfado en secreto, sino que se había convertido en la pesadilla encarnada de la familia, la fiscal encargada de enviar a su hijo dorado a la cárcel. La ironía era tan brutal, tan poética, que ningún guionista podría haberla escrito mejor. Toda su vida se había dedicado a las apariencias, y ahora, la peor humillación posible no venía de un titular de periódico, sino del éxito silencioso de la persona que menos valoraba. Volteé mi cabeza por una fracción de segundo, lo suficiente para confirmar mi visión. Vi a mi padre. Su rostro, generalmente una máscara de indiferencia, estaba completamente descompuesto. Sus ojos estaban fijos en mí, y por primera vez en mi vida, vi en ellos algo más que pasividad. Vi una mezcla de asombro y un miedo profundo. Su mandíbula estaba floja, su vaso de whisky imaginario ausente para protegerlo. Miró a mi madre, cuyo rostro era una escultura de horror congelado, y luego de nuevo a mí. En ese instante, su complicidad silenciosa a lo largo de los años se le vino encima. El espectador pasivo se vio forzado a entrar en la arena, y se dio cuenta de que no tenía armas, ni defensa, ni palabras. Su mundo, al igual que el de mi madre, se había derrumbado. Finalmente, mis ojos se encontraron con los de Alejandro. Su sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. Se inclinó bruscamente hacia su abogado, su rostro a centímetros del suyo, susurrando con una urgencia frenética. El abogado, visiblemente desconcertado, solo pudo encogerse de hombros. Mi hermano se recostó en su silla, sus ojos fijos en mí. La burla, el desprecio, la superioridad, todo se había evaporado. En su lugar, vi algo que nunca antes había visto en él. Miedo. Un miedo genuino y palpable. La santita fracasada, la débil de la familia, no era una espectadora en su juicio. Era su adversaria. Era la que tenía el poder. Y él, por primera vez en su vida privilegiada, entendió que estaba en serios problemas. Ignoré el caos silencioso que había desatado en la primera fila. Di la espalda a mi pasado, a sus juicios y a sus expectativas rotas. Mi audiencia no eran ellos. Eran las 12 personas sentadas en el estrado del jurado, 12 ciudadanos comunes que representaban la conciencia de la comunidad. Caminé lentamente hacia ellos. El sonido de mis pasos era firme y seguro sobre el suelo del tribunal. Sentí una calma profunda asentarse sobre mí. Ya no había rabia, ni dolor, ni necesidad de aprobación. Solo había un propósito claro y una verdad que contar. Me detuve frente a ellos. Hice contacto visual con cada uno, y cuando tuve su atención completa, comencé. Damas y caballeros del jurado, dije, mi voz clara y sin un ápice de temblor. Mi nombre es Sofía Morales, y represento al estado de Florida. Hoy, estoy aquí para contarles una historia sobre la confianza traicionada y la codicia sin límites. Mi declaración de apertura fue breve y directa. No hablé de traición familiar ni de dolor personal. Hablé de números, de transferencias bancarias y de las vidas que esos números habían destrozado. Durante las siguientes 2 semanas, mi equipo y yo presentamos un caso metódico, casi aburrido en su precisión. Mostramos correos electrónicos, registros financieros y el testimonio de expertos. Las víctimas subieron al estrado una por una, sus voces temblorosas llenando la sala con la cruda realidad de la ruina financiera. El equipo de mi hermano intentó enredarlo todo en jerga legal y financiera, pero la verdad era demasiado simple. El golpe final llegó cuando reproduje la grabación de su llamada desde la cárcel.
La sala se quedó en un silencio sepulcral mientras la risa arrogante de Alejandro llenaba el aire, burlándose de sus víctimas y de mí. En ese momento, vi cómo el jurado dejaba de tomar notas. Ya habían tomado su decisión. El jurado deliberó menos de 3 horas. Cuando regresaron, sus rostros eran sombríos e impasibles. El presidente del jurado, un hombre de mediana edad con manos de trabajador, se puso de pie y le entregó el veredicto al secretario. El silencio en la sala era tan denso que dolía. El secretario desdobló el papel. Se aclaró la garganta y leyó la palabra que sellaría el destino de mi hermano. «Culpable». Repitió la palabra para cada uno de los cargos. «Culpable, culpable, culpable». Con cada repetición, sentí que una parte del cuerpo de Alejandro se hundía en su silla. Su rostro, que había mantenido una máscara de confianza arrogante durante todo el juicio, se descompuso en una expresión de shock infantil. No me miró a mí. Miró a nuestra madre, como un niño que acaba de romper el jarrón más caro de la casa y no puede creer que lo hayan descubierto. No hubo un grito. El colapso de mi madre fue completamente silencioso, lo que lo hizo aún más aterrador. Su cuerpo, siempre tan rígido y controlado, pareció desinflarse. Se encorvó sobre sí misma, su cabeza cayendo hacia adelante, como si los músculos de su cuello hubieran dejado de funcionar. Mi padre, con el rostro pálido y sudoroso, la rodeó con un brazo, pero parecía más bien que se estaba aferrando a ella para no caerse él mismo. La vi temblar, un temblor violento e incontrolable que sacudía todo su cuerpo. La máscara de la matriarca de Coral Gables se había hecho añicos, revelando a una mujer frágil y completamente rota por debajo. No sentí satisfacción, ni alegría, ni venganza. Solo sentí un vacío inmenso, el eco de una guerra que finalmente había terminado, dejándonos a todos heridos en el campo de batalla. 2 alguaciles se acercaron a la mesa de la defensa. Le pidieron a Alejandro que se pusiera de pie y pusiera las manos a la espalda. El sonido metálico y seco de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Resonó en toda la sala. Un punto final brutal para la historia del hijo dorado. Fue entonces cuando finalmente me miró. Sus ojos no tenían odio, ni rabia, tenían una confusión profunda. La mirada de alguien que ha vivido toda su vida creyendo en un conjunto de reglas, solo para descubrir que no se aplican a él. Parecía genuinamente desconcertado de que el dinero, el apellido y el poder no lo hubieran salvado. Mientras se lo llevaban, no dijo nada. Simplemente siguió mirando hacia atrás, como si esperara que yo le diera una explicación. Una que ni él ni yo podríamos haber articulado jamás. Salí del tribunal por una puerta lateral, evitando el circo de cámaras y reporteros que se agolpaban en la entrada principal. El sol de la tarde de Miami me golpeó con fuerza, cálido y brillante. Me quedé allí por un momento, dejando que el calor se filtrara en mi piel, sintiendo cómo derretía la tensión helada que se había acumulado en mis hombros durante meses. Escuché los gritos de los periodistas a lo lejos, llamando el nombre Vargas. Pero ese ya no era mi nombre. Subí a mi viejo Toyota. El motor arrancó con un zumbido familiar y confiable. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor a mis padres saliendo del juzgado, rodeados por un enjambre de micrófonos, sus rostros pálidos y perdidos. No sentí nada más que una distancia infinita. Estaba conduciendo hacia mi vida, mientras ellos se quedaban atrapados en las ruinas de la suya. Alejandro fue sentenciado a 15 años en una prisión federal. Mis padres tuvieron que vender la mansión de Coral Gables para pagar los millones en restitución a las víctimas y los honorarios de los abogados. Su círculo social, construido sobre la base frágil del estatus y la riqueza, se evaporó de la noche a la mañana. Las mismas personas que habían cenado en su mesa y admirado su arte ahora cruzaban la calle para evitarlos. Se mudaron a un condominio mucho más pequeño en Aventura, desapareciendo de la vida pública que tanto habían valorado. La vergüenza que mi madre tanto temía no vino de mí, sino de la verdad. La vergüenza no fue un escándalo pasajero. Fue una sentencia de por vida.
un exilio silencioso de su propio paraíso artificial. Mi vida, por otro lado, no cambió drásticamente. Seguí viviendo en mi pequeño apartamento en Brickell, seguí conduciendo mi viejo auto y seguí yendo a trabajar todos los días. La victoria no me trajo riqueza ni fama, me trajo algo mucho más valioso: paz. Una quietud profunda en mi alma que nunca antes había conocido. El ruido constante en mi cabeza, la voz que siempre me decía que no era suficiente, finalmente se había callado. A veces, mientras tomaba mi café por la mañana en el balcón, mirando la ciudad despertar, sentía una ligereza que me era extraña. Era la sensación de ser, por fin, dueña de mi propia historia. No necesitaba que nadie la validara ni la aplaudiera. Simplemente la estaba viviendo, en mis propios términos. Unos meses después de la sentencia, llegó una carta a mi oficina. El sobre era de un papel grueso y caro, y reconocí al instante la letra elegante y temblorosa de mi padre en la dirección. No tenía remitente, pero no lo necesitaba. Sostuve la carta en mis manos durante un largo rato, sintiendo su peso. Me pregunté qué podría decir. ¿Una disculpa? ¿Una acusación? ¿Una súplica? Me di cuenta de que no importaba. Cualquier cosa que estuviera escrita en ese papel pertenecía a un mundo que yo ya había dejado atrás. Sin abrirla, caminé hacia la trituradora de papel de la oficina. La inserté en la ranura y escuché el zumbido de la máquina mientras convertía sus palabras, fueran las que fueran, en tiras finas e ilegibles de confeti. No había nada más que decir. Esa noche, me quedé trabajando hasta tarde, preparando un nuevo caso. La oficina estaba en silencio. Solo se escuchaba el murmullo del aire acondicionado y el tecleo de mi computadora. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando las interminables luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Cada luz era una historia, una vida, una lucha. Ya no me sentía pequeña ni invisible en medio de todo eso. Había encontrado mi lugar. Mi jefe entró en la oficina. Dejó una carpeta gruesa sobre mi escritorio y dijo: «Nuevo caso, Morales. Este es complicado». Asentí. Cogí la carpeta y la abrí. El nombre en la etiqueta era de un completo desconocido. Y sentí una profunda sensación de alivio. Mi pasado estaba resuelto. Mi trabajo, mi verdadero trabajo, apenas estaba comenzando. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escuchar. Mi historia no es realmente sobre abogados, tribunales o familias ricas. Es sobre el silencio. Durante años, creí que mi silencio era una señal de debilidad, la prueba de que mi madre tenía razón sobre mí. Acepté su narrativa, la de la hija que no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente ambiciosa, lo suficientemente buena. Pero lo que aprendí en ese frío salón de tribunal, y en los meses que lo precedieron, es que el verdadero poder no se encuentra en los gritos ni en las discusiones. Se encuentra en el trabajo silencioso que haces cuando nadie te está mirando, en la construcción de tu propio valor, ladrillo por ladrillo, lejos de los ojos que solo saben juzgar. La fuerza más grande no es la que se exhibe, sino la que se cultiva en la quietud de tus propias convicciones, esperando el momento exacto para revelarse, no como un estallido, sino como una verdad innegable. La lección más importante que puedo compartir contigo es esta: no dejes que el ruido de las expectativas de otros ahogue tu propia voz interior. Para mi familia, el éxito era un espectáculo ruidoso, el rugido del motor de un auto de lujo, el brillo de un reloj caro, el eco de un apellido importante en salones llenos de gente. Me enseñaron a medir mi valor en función de esas cosas, pero mi viaje me obligó a encontrar una medida diferente, una que no dependía de la aprobación externa. Aprendí que el éxito es la paz que sientes al final del día, sabiendo que fuiste fiel a ti mismo. Es la satisfacción de un trabajo bien hecho, sin importar si alguien lo aplaude o no. Es la dignidad de elegir tu propio camino, incluso si es un sendero solitario y modesto. No construyas tu casa sobre la arena de la opinión ajena.
Ciméntala sobre la roca de tus propios principios. También aprendí que las jaulas más peligrosas no están hechas de barrotes de hierro, sino de amor condicional. Crecí en una jaula de oro, donde cada privilegio venía con una cadena invisible, una expectativa que me asfixiaba lentamente. Romper esas cadenas es el acto más aterrador y, a la vez, el más liberador que puedes realizar. ¿Duele? Sí. Duele de una manera que te desgarra el alma, porque implica aceptar que las personas que deberían amarte incondicionalmente quizás nunca entiendan quién eres realmente. Pero en el otro lado de ese dolor hay una libertad que no tiene precio. La libertad de respirar, de cometer tus propios errores, de definir tu propia felicidad. Te das cuenta de que es mejor estar solo y ser completo, que estar rodeado de gente y sentirte constantemente fragmentado por sus juicios. Quiero que sepas que tu valor no es negociable. No disminuye por la incapacidad de otros para verlo. Durante mucho tiempo, permití que la opinión de mi madre se convirtiera en mi realidad. Su desprecio era un espejo en el que yo me miraba cada día, y terminé creyendo en el reflejo distorsionado que me devolvía. El punto de inflexión no fue cuando me convertí en fiscal. Fue cuando decidí que su espejo ya no tenía poder sobre mí. Fue cuando me di cuenta de que yo podía construir mi propio espejo, uno que reflejara mi integridad, mi esfuerzo y mi resiliencia. Si estás en una situación en la que te sientes invisible o subestimado, te ruego que dejes de buscar tu reflejo en los ojos de quienes se niegan a verte. Encuéntralo en tus acciones, en tu carácter y en la voz tranquila dentro de ti que sabe, sin lugar a dudas, lo que vales. El perdón es un tema complicado, y no estoy aquí para decirte que tienes que perdonar a quienes te han herido. A veces, la justicia es el único cierre posible. Para mí, el verdadero cierre no vino de ver a mi hermano esposado o a mi madre derrumbada. Vino del acto de soltar. Soltar la necesidad de que ellos entendieran. Soltar la esperanza de que algún día se disculparan. Soltar el deseo infantil de que finalmente me vieran y me aprobaran. La verdadera paz llegó cuando trituré esa carta sin leerla, porque su contenido, ya fuera de odio o de arrepentimiento, ya no importaba. Ya no definía mi futuro. Liberarte no siempre significa perdonar. A veces, significa simplemente aceptar que algunas puertas deben permanecer cerradas para que tú puedas seguir caminando hacia adelante. Mi historia terminó en una sala de tribunal, pero comenzó mucho antes, con una pequeña decisión, la de elegir un camino diferente. Quizás tu camino también parezca un fracaso a los ojos del mundo o de tu familia. Quizás te digan que eres demasiado débil, demasiado soñador, demasiado poco práctico. Escucha esas palabras y luego déjalas ir. Utilízalas no como un ancla que te hunda, sino como el combustible que te impulse a demostrarles. Y lo que es más importante, a demostrarte a ti mismo, de lo que eres capaz. La mayor victoria no es restregarle tu éxito en la cara a nadie. Es construir una vida tan plena y auténtica que sus opiniones se vuelvan irrelevantes, un simple eco de un pasado que ya no te pertenece. La verdadera revancha es tu propia paz. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, o si conoces a alguien que lucha por encontrar su propia voz en medio del ruido, te pido que compartas este video. No es solo mi historia, es la historia de todos los que alguna vez se han sentido subestimados. Suscríbete para escuchar más relatos sobre cómo reclamar tu poder y forjar tu propio destino. Recuerda siempre que no eres el personaje secundario en la historia de nadie más. Eres el protagonista de la tuya. Gracias por permitirme compartir un capítulo de mi vida contigo.